Bien, en esta parte de HTML5 vamos a conocer y aprender lo que son las secciones y esquemas de un documento en HTML5. Básicamente, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es un esquema, no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nos permite describir la estructura de un documento web con una semántica estándar, ¿vale? Entonces, esto sería traducido en un ejemplo al índice de un libro, por ejemplo. Cómo está estructurado y cómo podemos saber en todo momento en qué parte está el capítulo tal o la sección tal de ese capítulo. Gracias a esta estructura de este documento, en este esquema en HTML5, lo que vamos a conseguir es que de cara a los buscadores tengamos una indexación mucho mejor y que gracias a este esquema los usuarios que tengan instalado en sus respectivos navegadores dos extensiones que veremos en el próximo vídeo puedan saber en todo momento como aquí vemos en esta página web, como vemos esta tabla de contenidos, pues va a ser algo muy útil para encontrar información dentro de ese documento. Por lo tanto, si abrís vuestro navegador en esta página web developer.moxila.org secciones y esquema d un bueno me estoy liando documento html 5, cuando abráis esta web, aquí vais a encontrar toda la información referente a lo que es un esquema en HTML5. La verdad es que lo abrevian mucho, pero una vez que hayamos entendido cómo funciona el esquema, lo que es un esquema, podremos crear verdaderos documentos estructurados a través de la web. Bueno, pues para empezar un poquito a hablar de lo que es las secciones y esquema de un documento HTML5, debemos decir que la estructura de un documento, es decir, la estructura semántica de lo que está entre body y su tag de cierre, es fundamental para la presentación de la página. HTML4 utiliza la noción de secciones y subsecciones de un documento para describir su estructura. Una sección está definida por el elemento de división de HTML, ¿vale? Por un div, con elementos de encabezado HTML desde el H1 hasta el H6. Dentro de ella define los títulos. Las relaciones de estos elementos HTML de división y los elementos HTML de encabezado conducen a la estructura del documento y su contorno. Debemos decir que HTML4 a la hora de crear estas estructuras dentro de documentos de esquema, la verdad es que presentaban muchos problemas y que gracias a la versión HTML5 se han corregido bastante. Así es como sería, en este ejemplo que tenemos aquí, cómo sería una estructura más o menos en HTML4. Claro, este ejemplo nos va a llevar al siguiente esquema. Aquí tenemos 1.bosques elefantes, 1.1 hábitat. Bien, ¿por qué? Digamos que tenemos aquí un encabezado H1 con su respectivo tag de cierre. Bien, pues vemos que está aquí englobado la palabra bosques elefantes. Aquí tendríamos el primer capítulo de ese libro. Hábitat sería la etiqueta H2 y esta formaría un subíndice de ese primer capítulo. ¿Ven? Aquí tenemos 1.1 y aquí tenemos el primer capítulo. Y así sucesivamente, si fuésemos poniendo H2, otro H2, otro H2, iríamos sumando. Seguimos leyendo en esta página web que nos dice: los elementos div no son obligatorios para definir una nueva sección. La mera presencia de un elemento de encabezado HTML es suficiente para implicar una nueva sección. Por lo tanto, H1, bosques elefantes, H2, hábitat, ¿ves? H2, dieta y H1, gerbos de Mongolia, llevaría al siguiente esquema. Capítulo 1, bosque de elefantes, 1.1 hábitat, 1.2 dieta.
Y capítulo 2 sería Gerbos de Mongolia. Fijaros que cuando hay un H1 se convierte en otro capítulo, digámoslo así. De esta manera, en HTML4 se hacía. No hacía falta que hubiese un div para que el esquema tuviese su estructura. Bien, vamos a ver cuáles son los problemas resueltos por HTML5. La definición de la estructura de un documento en HTML4 y su algoritmo esquematizador implícito es poco flexible y da lugar a numerosos problemas. El uso de div para definir secciones semánticas sin definir valores específicos para los atributos class hace que sea imposible la automatización del algoritmo de esquema. ¿Es este div parte del esquema de la página, la definición de una sección o una subsección, o es solo un div de presentación utilizado para el estilo? En otros términos, la especificación HTML4 es muy imprecisa en lo que es una sección, cuál es su ámbito de aplicación y cómo se define. La generación automática de esquemas es importante, especialmente para la tecnología de asistencia, que puedan adaptar la forma en que presentan la información a los usuarios de acuerdo a la estructura del documento. HTML5 elimina la necesidad de elementos div del algoritmo esquematizador, introduciendo un nuevo elemento, section, elemento sección de HTML. La fusión de varios documentos es difícil. La inclusión de un subdocumento en un documento principal implica cambiar el nivel de los encabezados HTML para que pueda mantenerse el esquema. Esto se soluciona en HTML5 gracias a los elementos de sección introducidos recientemente, article, sección, nav y aside, que son siempre subsecciones del elemento de sección anterior más cercano, independientemente de qué secciones sean creadas mediante encabezados. Debido a que a cada elemento de encabezado HTML forma parte del esquema, no es posible describir un subtítulo o título secundario. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos las etiquetas H1, H2 y que quería el esquema. Capítulo 1, por ejemplo, sería Justin 1.1, las marjures de la virtud. Bueno, yo no sé francés, pero bueno, sería más o menos así, el resultado. HTML5 introduce el elemento hgroup, que oculta todos los elementos de encabezado. Esto lo veremos en el próximo vídeo, excepto el principal. Por ejemplo, si tuviéramos una etiqueta H1 y otra H2, la que se ocultaría sería la de H2, como podemos ver aquí. En HTML4, cada sección es parte del esquema del documento, pero los documentos a menudo no son lineales. Un documento puede tener secciones especiales que contienen información que no es parte del contenido principal, a pesar de que está relacionado con él, como un bloque de publicidad o una aclaración. HTML5 introduce el elemento aside que permite que dichos tramos no sean parte del esquema principal. Una vez más, en HTML4, ya que cada sección es parte del esquema del documento, no hay manera de tener secciones que contengan información que no esté relacionado con el documento, sino con el sitio web, como los logotipos, los menús, la tabla de contenidos o información de derechos de autor y avisos legales. A tal efecto, HTML5 introduce tres elementos de secciones específicas: nav, para los grupos de enlace, tales como una tabla de contenido, footer y header, para información relacionada con el sitio. En términos más generales, HTML5 aporta a las características de sección y encabezado, lo que permite que el esquema del documento sea predecible y utilizado por el navegador para mejorar la experiencia del usuario.